A ver, pensemos en esto. Federalismo y democracia. A simple vista, uno diría que son la pareja ideal, ¿no? Dividir el poder para que la voz de la gente se escuche más fuerte. Pero, ¿de verdad es tan sencillo? Hoy vamos a meternos a fondo en esta relación, que es súper compleja y que puede ser tanto una palanca para la libertad como, irónicamente, un escudo para la tiranía. Y esta es la pregunta del millón, la que va a guiar toda nuestra conversación. Porque la respuesta, como vamos a ver, está llena de peros, de paradojas y de lecciones importantísimas, sobre todo para nosotros en América Latina. Ok, ¿cuál es la ruta? Primero, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Definimos los conceptos clave. Luego nos vamos a la parte optimista, cómo el federalismo puede ayudar a democratizar un país. Para después, claro, ver la otra cara de la moneda, cómo protege a caciques locales. Vamos a analizar el costo humano de esto y cerramos con la gran paradoja que representa. Muy bien, vamos a entrarle al tema. Para entender bien esta tensión, primero hay que tener súper claros los cimientos. O sea, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando decimos democracia y federalismo? A ver, la democracia, como la definen expertos como Robert Dahl, no es nada más ir a votar, ¿eh? La clave está en la competencia real, en que los resultados no estén cantados desde antes y, súper importante, en que los derechos de todos estén garantizados para que esa competencia sea justa. Y el federalismo, por su parte, es una manera de organizar el poder en el territorio. Lo que lo define, y esto es el meollo del asunto, no es solo que haya estados o provincias. El chiste es que su autonomía, su capacidad de autogobernarse, está blindada por la Constitución. O sea, el gobierno federal no puede llegar y quitar un gobernador nomás porque sí. Pero ojo, federalismo no es nada más un sinónimo de descentralización, es algo mucho más profundo. La palabra viene del latín foedus, que significa pacto, alianza. Así que, en el fondo, un sistema federal es un acuerdo entre territorios que deciden unirse para formar un país, pero sin renunciar a su propia autonomía. Y aquí es donde se amarra todo, como lo dice muy bien Alfred Stepan. Para que el federalismo funcione de verdad, necesita de la democracia. Sin un sistema que de verdad respeta las leyes y las reglas del juego, esa autonomía local se queda solo en el papel. Vemos que se necesitan el uno al otro. Bueno, ahora sí, vámonos a la cara más optimista de esta historia. Vamos a ver cómo el federalismo puede ser una herramienta increíblemente poderosa para abrir sistemas políticos autoritarios desde abajo. El mecanismo es fascinante, piénsenlo. En un régimen autoritario, el poder central parece una muralla imposible de tirar. Pero el federalismo abre pequeñas grietas en los estados, en los municipios. Un partido de oposición gana una alcaldía, luego una gobernatura. Esos pequeños espacios se vuelven laboratorios. Demuestran que pueden gobernar, que son una alternativa real, y desde ahí empiezan a construir una fuerza que empuja y presiona hacia el centro. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Pasó en la vida real. En Brasil, en plena dictadura militar, la oposición ganó estados súper importantes y desde ahí nacieron programas sociales innovadores. O en México, el triunfo de Ernesto Rufo en Baja California en 1989 fue un parteaguas. Rompió la idea de que era imposible ganarle al partido en el poder, pero esa misma autonomía que puede abrir un sistema también puede usarse para justo lo contrario. Ahora le damos la vuelta a la tortilla para explorar el gran peligro del federalismo. Y esta es la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué sucede cuando mientras el país en su conjunto avanza hacia la democracia, esa autonomía que garantiza el federalismo permite que caciques y élites autoritarias se atrincheren en sus estados como si fueran sus feudos personales? El politólogo Edward Gibson le puso un nombre a este fenómeno que es perfecto: control de fronteras. Y no se refiere a fronteras físicas, sino políticas. Es la habilidad de una élite local para usar las mismas herramientas del federalismo para aislar su territorio, para impedir que las nuevas ideas democráticas del centro puedan entrar y cambiar las cosas. De hecho, el sociólogo Guillermo O'Donnell ya había hablado de algo parecido con su concepto de zonas marrones. Son, básicamente, áreas dentro de un país donde la ley no llega, donde el Estado de Derecho es muy débil o de plano no existe. Y en esas zonas, la gente vive lo que él llamó una ciudadanía de baja intensidad. O sea, sus derechos no están garantizados y viven a merced del poder local. ¿Y cómo le hacen para blindarse así? Pues tienen todo un arsenal de herramientas. Controlan los congresos y los tribunales locales, construyen redes gigantes de clientelismo para comprar lealtades, manipulan elecciones y si algo se les sale de control, cooptan o reprimen a los movimientos sociales. El resultado es lo que se conoce como juegos cerrados, donde solo unos poquitos juegan y siempre ganan los mismos. Ahora, aterricemos esto.
Porque no es solo un juego de poder entre políticos. Esta democracia desigual, esta diferencia en la calidad de gobierno, tiene un costo humano, un costo real y que se puede medir. Miren esta gráfica. Es súper reveladora. Muestra cuánto logra un país reducir la desigualdad a través de impuestos y programas sociales. Mientras que en federaciones como Bélgica o Canadá, la reducción es enorme, en América Latina, por ejemplo en Brasil, es mucho, mucho más modesta. Queda claro que el federalismo en nuestra región no ha sido una herramienta muy efectiva para emparejar el piso. Y esto se traduce en realidades de vida totalmente distintas dependiendo de dónde te tocó nacer. Fíjense en México. El acceso a algo tan básico como la seguridad social es brutalmente desigual. En un estado del norte como Nuevo León, la mayoría de los trabajadores la tienen, pero en uno del sur como Guerrero, la gran mayoría está desprotegida. Es el mismo país, pero son dos mundos. Si tuviéramos que resumir la escala del problema en un solo número, sería este, 3.5. La desigualdad regional en México es 3.5 veces mayor que en Estados Unidos. Es una cifra que nos da una idea de las brechas abismales que el federalismo, en lugar de cerrar, muchas veces termina por hacer más grandes. Y con todo esto, llegamos pues al corazón del asunto, la gran paradoja del federalismo. No es que sea bueno o malo por naturaleza, es una herramienta con un potencial dual que siempre, siempre genera una tensión. Es que es literal una moneda de dos caras. Por un lado, claro que sí, promueve pesos y contrapesos, crea estos laboratorios para probar cosas nuevas y le da voz a la diversidad del país. Pero por el otro lado, esa misma estructura puede proteger feudos autoritarios, puede hacer más profunda la desigualdad y permite que sigan existiendo estas zonas marrones donde la democracia es apenas una ilusión. Entonces, la conclusión es que el federalismo no es ni el héroe ni el villano de la película. En realidad, es el escenario de una batalla. Su efecto en la democracia no está escrito en piedra. Depende de una negociación constante del poder, de si las fuerzas democráticas logran romper esas fronteras locales o si las élites autoritarias logran mantenerlas bien cerradas. Y nos vamos con esta pregunta, que sigue abierta y es el dilema fundamental para países como México, Brasil o Argentina. ¿Cómo le hacemos para encontrar el equilibrio? ¿Cómo se protege la valiosísima autonomía de las regiones sin que eso signifique condenar a millones de personas a tener una ciudadanía de segunda clase? No hay una respuesta fácil. Y ese, justamente, es el gran reto para que la democracia en nuestra región de verdad se consolide.